Entonces, como les decía, vamos a partir con un repaso pequeño de lo que es magnetismo. Las máquinas eléctricas se basan en transformar la energía eléctrica en energía mecánica, en generar movimiento principalmente. Algunas también podrían usarse para generar calor, pero básicamente las máquinas eléctricas generan transformación de energía de eléctrica en eléctrica o de eléctrica en mecánica, y el principio fundamental, que vamos a ver un par de cositas para después entender las aplicaciones, es lo referente a lo que tiene que ver con magnetismo. ¿Mm? Después, el siguiente tema importante son los transformadores eléctricos. Ya los transformadores es una máquina particular que, como su nombre lo dice, transforma energía eléctrica en energía eléctrica. ¿Mm? Lo que puede parecer raro, pero más que transformarla, digamos que la adapta, así como alguno de ustedes me nombró ahí, no me recuerdo quién fue en este momento, de que trabajaba en alta tensión. Ahí vamos a ver algunos conceptos y de esos equipos que son muy importantes. Los transformadores son necesarios para que en un sistema industrial, en la parte eléctrica, tengamos los voltajes necesarios para los equipos, y en un sistema de transmisión podamos transportar la energía de un punto a otro. ¿Mm? Y en general van a estar presentes siempre los sistemas eléctricos. Son máquinas bastante eficientes y las vamos a tratar ahí respecto no sé, a las normas de mantenimiento, los usos, los ensayos, etcétera. Ya es el capítulo 2. Dos clases, dos a tres clases. El capítulo 3 tiene que ver con los motores eléctricos involucrados en accionamientos mecánicos. Ahí vamos a ver tanto los motores que trabajan con corriente continua como los motores que trabajan con corriente alterna, las principales características de funcionamiento, lo que tiene que ver con la velocidad, lo que tiene que ver con su control de torque, con sus características de arranque, y a partir de eso vamos a ir desarrollando los contenidos necesarios para entender los problemas asociados al uso de los motores, lo que son los temas térmicos, lo que son los temas también mecánicos, los protocolos de mantenimiento, a poder leer la placa de características y entender, a poder también conocer lo correspondiente al conexionado de estos equipos, las particularidades, y también en el caso de los motores eléctricos tenemos que hablar de un conjunto que tiene tres partes. Por un lado, y lo primero es el accionamiento, el driver, el equipo que maneja el motor, cómo se comanda el motor, qué equipo le entrega la energía y regula las propiedades de ese motor. El motor por sí mismo, propiamente tal, que es el que transforma en este caso la energía eléctrica en energía mecánica, y tenemos que también tener conceptos básicos respecto a la carga mecánica que estamos moviendo, porque estas tres cosas trabajan como un todo. Tenemos que tener claro la carga condiciona al motor, y el motor va a tener las propiedades que le permita, en este caso, el accionamiento eléctrico. Como le adelanté ya, posteriormente a que tengamos todos los temas desarrollados en forma a nivel descriptivo, de que podamos entender los funcionamientos básicos, vamos a empezar con lo que son ensayos y pautas de mantenimiento orientados a motor eléctrico. En el caso de los transformadores lo vamos a cerrar en conjunto. Vamos a ver los transformadores, los tipos de transformadores, y dentro de la unidad de transformadores vamos a ver el mantenimiento de los transformadores, tanto en transformadores con refrigeración líquida como en transformadores secos, de baja, de media y de alta tensión, que son los que se van a encontrar ustedes industrialmente. Y volviendo al capítulo 4, que es un capítulo un poco más extenso, por la cantidad de motores y de máquinas eléctricas, eso lo vamos a definir en un capítulo particular, a donde vamos a ir viendo las particularidades, los ensayos. Respecto a esto hay muchos estudios, hay años de estudio estadístico que ha permitido desarrollar indicadores de mantenimiento muy poderosos que nos van a permitir identificar cuáles son las fallas más comunes. Ya no quiere decir que en nuestro proceso vayan a ser las mismas, pero estadísticamente se ha trabajado por muchos años y se tiene
digamos, bastante información que permite inferir por dónde vamos a tener los problemas. En todos estos mantenimientos hay normas de referencia y las vamos a ir tratando por lo menos los apartados correspondientes a cada una de ellas, las tablas, etcétera. ¿Mm? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta acá? Perfecto. ¿Mm? Y también, en función de cómo anda el tiempo, yo creo que dependiendo de, podríamos alcanzar, o si no lo vamos a ver ahí dentro del capítulo 3, mantenimiento de los accionamientos eléctricos asociados a los motores, a donde vamos a tener los sistemas electromecánicos con contactores, con relés, los sistemas de accionamiento electrónico, ya sean los drivers de las máquinas de corriente continua, los choppers, o lo que son los partidores suaves, las máquinas de corriente alterna, o el equipo que tienes que haber escuchado nombrar alguna vez, los variadores de frecuencia. En el caso de los equipos electrónicos, el mantenimiento es muy especializado. Entonces, más que nosotros hacer el mantenimiento y hacer la reparación, vamos a identificar condiciones que van a deteriorar la vida útil de los equipos y algunos síntomas o precauciones que debemos tener para justamente que ese activo, que es crítico en este proceso, se mantenga en su condición de operación normal y no nos genere problemas a futuro. Así que esa es como la definición del curso. Es bastante contenido. Esto en una carrera de electricidad podrían ser 3 semestres. Un primer semestre de conversión electromecánica y magnetismo como un curso en sí mismo. Otro curso de lo que son transformadores, otro curso de lo que son motores y otro curso de lo que son accionamientos. Podríamos tener 4 o 5 cursos. Entonces, como les dije, el enfoque es orientado al mantenimiento, es orientado a entender, a describir, a conocer las partes y a partir de eso, de ese conocimiento, poder entender también cómo debemos mantener ese equipo para que perdure en el tiempo. Entonces, partimos de inmediato con el fundamentos para el mantenimiento de máquina eléctrica. Aquí vamos a hablar, hay una diferencia cuando hablamos, podemos hablar de máquina eléctrica o podemos hablar de motores eléctricos. Existen máquinas eléctricas que permiten la interacción, digamos, energética desde 2 puntos, desde la parte eléctrica, entregar energía mecánica, como también existen algunas máquinas que a partir de la energía mecánica la pueden transformar en energía eléctrica. La que todos debemos haber escuchado son los generadores o alternadores, pero las máquinas eléctricas también en algún momento, a partir de los fenómenos magnéticos de inducción, se comportan en algunos cuadrantes de operación, se comportan durante periodos pequeños de tiempo transitorios, y eso también lo vamos a conversar un poco cuando veamos ahí el tema de los accionamientos. Entonces, partimos con electromagnetismo. Entonces, como les decía, circuitos magnéticos, que es la primera parte, después transformadores y máquinas rotativas. ¿Alguien podría identificar los elementos que están ahí en la lámina? El elemento que Motor se... eléctrico transformador. Claro, un motor eléctrico podríamos identificar ahí a partir de su construcción. Tiene un corte, ¿cierto? Tenemos varias piezas, eje, tenemos lo que son los bobinados o enrollados o devanados, van teniendo distintos nombres. Tenemos también, no sé, aquí en la parte posterior el sistema de ventilación, en la parte superior lo que es su caja de bornes de conexionado, lo que es el eje para el acoplamiento o entregar la potencia mecánica. Y quiero que se fijen en esta, voy a ponerlo en rojo ahí, fíjense en esa parte de la lámina. Claro, ahí tenemos en negro lo que se conoce como la placa de característica.
En los equipos eléctricos vamos a encontrar siempre una placa de características en donde están descritos los parámetros eléctricos mecánicos más importantes, también constructivos, no sé, el frames, lo que se llama la construcción del motor está estandarizado, los tamaños de los motores, la altura al eje, al pie, etcétera, voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, nivel de aislamiento, eh, factor de servicio, velocidad de giro, ¿ya? Todos esos parámetros están principalmente descritos en la placa de características del motor y nos indican los niveles de operación a los cuales fue diseñado y que son digamos, los 100% para este equipo. Acá aparece el concepto de valor nominal, entendiendo que los valores nominales son los valores de placa y son los valores de diseño óptimo del equipo. Entonces, y otra cosa que podemos ver ahí debajo de esa placa, que es la placa de características, si se fijan, tenemos ahí como unas barras o unas láminas. ¿Alguien sabe para qué es esa parte de la construcción del motor? Para enfriar, profesor. Justamente esas son, digamos, son láminas de enfriamiento. Vamos a ver que en el caso de las máquinas eléctricas tenemos 4 grandes mecanismos de deterioro, que es el equipo, el team. Tenemos el tema térmico, tenemos el tema eléctrico, el tema atmosférico. Esos son los 4 principales mecanismos de deterioro, ya sea el tema térmico es crucial, y el tema térmico es crucial en la máquina eléctrica debido a los materiales con los que principalmente están construidos las bobinas. ¿Qué es lo que son las bobinas? Vamos a ver ahora justamente en la parte magnética, aquí en la forma como nosotros generamos los campos magnéticos, que son los que van a permitir, mediante la interacción de una forma para los distintos tipos de máquinas, la interacción de los campos va a producir un momento, un torque, y ese torque es el que vamos nosotros a inducir el movimiento mecánico en la pieza que gira, que es el rotor. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, la parte más débil son las bobinas, desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista atmosférico, tenemos las condiciones abrasivas, corrosivas, de polución, que también nos van a dañar y van a hacer que, no sé, a partir de trabajar a cierta altura, tenemos menor rigidez dieléctrica y podrían haber arcos eléctricos, podrían saltar chispas entre distintos puntos, podríamos tener problemas de ventilación, etcétera. Y lo que son daños mecánicos, en el caso particular de las máquinas rotativas, por ejemplo, por alineamiento, por desgaste de rodamiento o cojinete, por desbalanceos dinámicos, por algunas situaciones que suceden en el motor que lo destruyen y que las vamos a poder, desde el punto de vista de los ensayos, poder determinar a partir de mediciones qué está pasando con la máquina. Entonces, este motor en particular es un motor que se llama de inducción trifásico y una máquina es la más usada en ambientes industriales. Y lo que tenemos a la derecha es un transformador de alta tensión. Se fijan el tamaño, acá tenemos una persona, podríamos suponer que tenemos 2 metros, así que la altura de este equipo es de varios metros y vamos a poder identificar las partes, lo que son los terminales de alta tensión, lo que son los bushings, ¿ya? Lo que es el tanque, los sistemas de ventilación forzada, lo que son los terminales de baja tensión o en este caso de media tensión, lo que es
tanque reserva en este caso puede ser aceite o silicona aislante, y el transformador que tenemos ahí es un gran transformador de alta tensión, de hecho debe ser por la, por la longitud de los buches, si se fijan, vamos a suponer que esos son 2 metros, entonces aquí fácilmente podríamos tener 4 metros de extensión. Y vamos a también conversar por qué este tamaño, por qué la forma en particular de los elementos que trabajan en media tensión, en alta tensión, para poder conocer la tecnología que se emplea en la fabricación, en el uso, y por lo mismo los mecanismos por los cuales podría llegar a fallar, y algunos ensayos que son los que se utilizan para determinar si es que está ese equipo con problemas, ensayos que se llaman como tangente delta, como descargas parciales, como resistencia a aislamiento, como ensayo en VLF, en Very Low Frequency, etcétera. Como les dije, para todo eso hay normas, ensayos, protocolos y también resultados y normas que nos dicen si el resultado, el equipo está en buenas condiciones o se encuentra en necesidad de mantenimiento. Los transformadores de este tipo, este transformador podría estar instalado en una central generadora y por lo tanto toda la energía que se produce pasa por este equipo y continúa en la red, o podría ser un gran transformador a la entrada de una industria de gran tamaño como una faena minera y desde ahí bajar la tensión para llevarla a otro subproceso, o un transformador de una subestación de poder que alimente una ciudad completa o que alimente un subsistema. Entonces este es un equipo de gran potencia, de, de muy alta potencia. Entonces, al fin del curso, ustedes mirando esto deberían entender todo lo que hemos estado hablando y tener idea de cómo enfrentar todos estos temas. Siguiente. Ya. Disculpen. Entonces, primer punto, vamos a hablar sobre los circuitos magnéticos, que es lo fundamental para entender cómo funcionan, cómo operan las máquinas eléctricas. Bueno, esto, el estudio del magnetismo tiene ya sus años. El físico Oersted descubrió hace muchos años que cuando circula una corriente eléctrica, esto es muy interesante, cuando circula una corriente eléctrica, se origina un campo magnético a su alrededor. O sea, cuando nosotros tenemos un conductor, nosotros hacemos circular una corriente, se va generando a su alrededor un campo invisible en primera instancia, pero es un campo que nos permite, a partir de este fenómeno, poder transformar la energía eléctrica en energía mecánica, en energía rotacional, donde tenemos cierto torque y cierta velocidad y cierta rapidez de entrega de esta energía, que es la potencia. En particular, en el caso de un motor, este motor lo que hace es recibe energía eléctrica con un voltaje, corriente, con ellos crea un campo de fuerza, un campo magnético, el que, según la construcción, vamos a ver cómo operan los motores de corriente continua, cómo operan los motores de corriente alterna, va a producir una interacción con otra fuerza que es la que genera el movimiento en el rotor de la máquina, la parte rotatoria de la máquina. Entonces, esto es lo básico que tenemos que entender, y después vamos a tener que cuidar para que este fenómeno siga ocurriendo y no se nos dañe este circuito, que es el circuito clave para el correcto funcionamiento de un motor o de un transformador.
La otra máquina eléctrica también interesante es un generador. En el generador realiza el trabajo inverso. Nosotros lo alimentamos, lo conectamos a una fuente de energía mecánica, que es lo que nos va a entregar es movimiento, nos va a permitir que esa máquina gire, y en función de su construcción, ya sea de corriente continua, de corriente alterna, de rotor cilíndrico, de polo saliente, etcétera, ese movimiento, cuando esté presente con un campo magnético, va a producir ahora en las bobinas, en los alambres de cobre, ya va a producir un flujo enlazado y va a producir energía eléctrica a partir de la interacción entre la energía mecánica como fuente primaria y un campo magnético para poder realizar el fenómeno de la inducción. Para eso requerimos que haya una variación en el tiempo. En este caso se hace, las bobinas quedan fijas y lo que se hace girar es el rotor. Y el rotor tiene unas bobinas que van variando. Bueno, eso lo vamos a ver mucho más gráfico y más clarito a través de unos videos para que se entienda el principio del funcionamiento de un generador. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante el magnetismo en el caso del motor, en el caso del generador. Entonces, magnetismo, campo magnético, todos nosotros en algún momento hemos tenido alguna interacción y conocemos los imanes, ¿ya? Donde esos tenemos los imanes naturales, como por ejemplo hay neodimio, hay boro, hay magnetita, y tienen la propiedad de atraer lo que sean limaduras de fierro, etcétera. Estos son los que se conocen como imanes permanentes o imanes naturales. Este, esto se mantiene en forma natural, es una propiedad intrínseca del material, por eso se llama imán permanente. En esta figura está representado en la figura superior. En un imán permanente o en los campos magnéticos vamos a encontrar lo que se llaman líneas de fuerza representadas, ¿ya? Teóricamente, pero de hecho son tridimensionales, están en el espacio. Y este fenómeno aparece aquí un concepto que se llama la densidad de flujo magnético. La densidad, igual que en la física de otros elementos, si algo es más denso, tiene como mayor cantidad de elementos en una unidad de área o volumen. Acá es lo mismo, la densidad de flujo magnético significa hay dentro del material está pasando todas las líneas de campo magnético y en la periferia se dividen tridimensionalmente, que otra cosa interesante que observen, que se produce una polaridad, tenemos un polo norte y un polo sur, y si se fijan cómo viajan las líneas de campo magnético, viajan desde el polo norte hacia el polo sur. Y tenemos algunos conceptos que nos van a después servir para entender el principio de funcionamiento o las características particulares de las máquinas y por qué algunas veces funcionan mal. ¿Mm? Profe, consulta, Dígame. ¿este flujo magnético siempre va en la misma dirección? ¿En ningún momento puede ser al revés, de sur a norte? No, lo que se puede hacer es que mediante este es un imán permanente, o sea, este es un elemento físico que tiene esta propiedad de generar estas líneas de campo magnético. Pero en la máquina eléctrica, ahora, para alguien que trabajaba por ahí en la parte automotriz, en los motores de impulsión de los vehículos eléctricos se está usando una interacción entre este tipo de motores que tienen imanes permanentes, pero también tienen imanes que fabrica el hombre, ¿ya?
En la máquina eléctrica, los campos magnéticos nosotros los controlamos. Entonces, para eso, en vez de que esto sea a través de un imán permanente natural, nosotros lo que, entre comillas, fabricamos se llaman electroimanes, y para eso lo hacemos mediante bobina, enrollado de cobre o algún material que nos permita la conducción eléctrica y ciertas formas geométricas para concentrar el campo. Entonces, cuando nosotros si lo alimentamos un electroimán con corriente continua, ¿qué quiere decir corriente continua? Corriente que siempre tiene la misma polaridad, aquí los polos norte-sur van a ser siempre los mismos. Pero si nosotros ese electroimán, en vez de alimentar con corriente continua, lo alimentamos con corriente alterna, que le vamos a conversar con más detalle ya la próxima clase, nosotros, ¿qué es lo que logramos ahí? No cambiamos la línea de campo, lo que cambiamos en el electroimán o en esta bobina es que en algún momento esto se encuentra norte-sur, cuando se encuentra, por ejemplo, de aquí hacia arriba, y cuando se encuentra en este otro sentido, ahora cambia el polo norte y el polo sur, se van alternando. De ahí una de las particularidades de la corriente alterna es que como está variando en todo instante, el flujo magnético que se genera también es un flujo variable. Vamos a ver que es una diferencia fundamental y que tiene que ver con el diseño de las máquinas eléctricas. Ah, ya, entonces finalmente como que cambian de lugar, pero en ningún momento va del sur al norte. Claro, sí, se puede ir alternando, pero el flujo siempre sale del norte y vuelve al sur. Pero si yo alimentando una bobina, no un electroimán, ojo, el electroimán es siempre el mismo, pero si yo una bobina la alimento con corriente alterna, yo puedo como físicamente cambiar el polo norte al otro lado, 180 grados, y de esa forma logro la variación de flujo. Pero Ah, siempre, claro, siempre va de norte a sur. ¿Mm? Y todos claro. sabemos que qué pasa si ponemos dos imanes con los polos opuestos. ¿Qué pasa con eso? Es como en la naturaleza, ¿cierto? También los polos opuestos, ¿qué pasa? Otra vez. Se atraen. Y cuando ponemos el mismo polo, Ahí es cuando se repelen, pues. se repelen. Entonces, esas fuerzas de atracción o repulsión son las que nosotros vamos a usar en las máquinas, por ejemplo, para que la parte que gira, que se llama el rotor, vaya siguiendo un campo magnético. Y como lo va a ir siguiendo, el campo magnético lo puede ir trayendo y lo va a ir moviendo. De hecho, yo creo que todos han visto o tienen idea de estos trenes de última tecnología, los trenes maglev, que son trenes levitantes. En esos trenes, básicamente usted tiene lo que se conoce como un motor lineal. Va teniendo bobinas en los rieles y esa bobina se va alimentando. Se alimenta con corriente la bobina y se produce un polo magnético. Y el tren arriba tiene otro campo magnético. ¿Y qué se va haciendo? Que, por ejemplo, aquí se vaya produciendo aquí no Están estoy seguro, repeliendo. se van repeliendo, pero este campo se va desplazando. Entonces, aquí, por ejemplo, el campo es cero máximo y se va moviendo el campo magnético. Después se prende esta bobina, esto después se prende la bobina siguiente, se apaga esa, se prende la bobina siguiente, se apaga. Entonces el campo magnético se va moviendo linealmente. Y este que está arriba, que es constante, lo va a ir siguiendo y se va a ir repeliendo y va a producir el desplazamiento lineal. Es una aplicación. En las máquinas comunes eso se va dando, pero en un espacio cerrado. Entonces lo que vamos haciendo, vamos generando un desplazamiento y con eso vamos logrando la rotación. Pero en este caso particular que se llama un motor lineal, vamos desarrollando eso para poder ir generando el mismo desplazamiento. Así que imagínense la cantidad de bobinas que hay y todo el sistema de control por los kilómetros y kilómetros de vía. Bueno, el tren más largo que existe en estos momentos se encuentra en China, si no me equivoco, en el aeropuerto de Shanghái, hasta la ciudad, que son como 40 kilómetros, y va a 400 kilómetros por hora, se demora, no sé, 8 minutos en el trayecto, así que deben ser una infinidad de conexiones eléctricas, de bobinas, y una tecnología que no es tan nueva, pero por costos todavía es muy cara. En Japón creo también que están probando los nuevos trenes Shinkansen para que vengan con esta misma tecnología, y el otro día había unos reportajes y están logrando ya velocidades de 600 kilómetros por hora. Para que vean la potencia de los campos
magnético, en este caso electromagnético. Ya. Next. Ya. Estas variables son vectores, tienen cierta magnitud, ¿ya? Y tienen cierto ángulo que va a ir cambiando en el espacio. Las líneas de campo tienen, o la intensidad de campo es una tangente respecto de la línea principal y su magnitud va a ser mayor, esta densidad de campo, en función de si hay más en el mismo espacio si aquí hubiesen más líneas de campo, obviamente la densidad en ese momento va a ser mayor. Lo vamos a ver en una curva especial más adelante que es muy interesante, que es la curva de saturación, para que podamos entender cómo eso influye en las máquinas eléctricas. Pero para eso debemos avanzar un par de elementos más. Ahora, así como existen los circuitos eléctricos, a donde tenemos una fuente, tenemos conductores y una carga, también existen circuitos magnéticos. En este caso, los circuitos magnéticos van a requerir corrientes, van a requerir núcleos, van a requerir bobinas. ¿Ya? También podrían ser imanes permanentes, imanes naturales, como les decía ya, en lo que, sobre todo en lo que es tracción eléctrica, se usa un motor especial, un motor sincrónico con imanes permanentes, y también se están empezando a usar no sé si ahí en Cambiaso pueden tener algunas máquinas en lo que son servomecanismos y algunos motores de control de posición, en que también se usan algunas máquinas que tienen imanes permanentes, y eso es gracias a que como el imán siempre se encuentra en el mismo punto, un flujo máximo, permite tener un gran flujo y permite que estas máquinas puedan tener una inercia baja de tal forma de que se pueda controlar rápidamente, aumentar la velocidad, detenerlo en muy poco tiempo. Entonces, al no acumular tanta energía por la masa que tienen en el rotor, permite justamente un control de velocidad y de posición bastante más amplio. Así que los vamos a ir conversando. Aquí aparecen algunos conceptos y tenemos estas tres variables. μ0, que se conoce como la permeabilidad, sería equivalente a en un conductor eléctrico. Nosotros sabemos que el cobre lo usamos como conductor eléctrico porque tiene pocas pérdidas, porque permite el paso de la corriente eléctrica a través de él, es un conductor. Lo contrario a eso sería un aislante que no permite el paso de la corriente a través de él y tiene muchas pérdidas o simplemente no se puede. En el caso de los campos magnéticos existe algo similar y los materiales tienen cierta permeabilidad. Mientras más alta sea la permeabilidad, va a permitir que el flujo magnético se vaya a través de ese material. De cierta forma, va a conducir el flujo magnético, que es lo que nosotros queremos en una máquina eléctrica. Queremos que el flujo magnético se mueva en cierto espacio para que produzca un campo magnético que, por ejemplo, como les decía, mueva este tren o haga girar este motor. Entonces, la permeabilidad es el elemento. Después tenemos la densidad del campo, y la densidad dividido por la permeabilidad nos da la intensidad del campo. La intensidad del campo eléctrico tiene una serie de ecuaciones que no las vamos a desarrollar acá, como la ecuación de Ampère, por ejemplo, que nos permite hacer un cálculo espacial con integrales triples de la energía, pero eso sería para un curso en particular y específico de electromagnetismo. Aquí me interesa que conozcan la aplicación a nivel
de mantenimiento. Y para eso vamos a ver la curva de saturación de los materiales. Entonces, los conceptos son interesantes. Densidad de campo, beta, intensidad de campo, H, y permeabilidad magnética, mu. En este caso se toma el mu0, que se toma como referencia, así como para algunas cosas se toma como referencia el agua a 4 grados, etcétera, para la densidad. En este caso, el mu0 es la cantidad de líneas magnéticas, la densidad que puede haber en el aire. Entonces, se comparan respecto al aire y se hace una equivalencia. Y desde el punto de vista constructivo, como les decía, acá ya no estamos hablando de imanes naturales, sino que estamos hablando de un electroimán, donde vamos a tener un núcleo y una bobina. Desde el punto de vista constructivo, ¿qué es lo que es el núcleo? Va a ser un material de alta permeabilidad, que significa que permite que a través de él pase el flujo magnético de tal forma que esto se comporte lo más parecido posible a un imán natural, que no hayan pérdidas magnéticas, porque también es pérdida magnética. Y ese flujo magnético, ese campo magnético, ¿cómo lo vamos a producir? Cuando en esta bobina, que no es más que un alambre que vamos a enrollar, vamos a bobinar, hagamos circular por él una corriente eléctrica. Ahí vamos a ver los parámetros, inductancia, reluctancia, etcétera, pero así como a modo simple, esas son las cosas más interesantes. Acá tenemos una bobina que estaría básicamente haciendo el trabajo de un electroimán, si se fijan, para que el flujo magnético llegue del polo norte al polo sur, va a tener que circular por este medio externo, vamos a suponer que es aire, que tiene una mala permeabilidad. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucha dispersión de flujo. En vez de irse por un lugar, el flujo se va a tender a expandir por todos lados. Entonces acá aparecen cosas como esto. Este es el núcleo. Y este núcleo nos permite darles un camino al flujo magnético. Va a haber cierta dispersión, van a haber algunas líneas por fuera, pero lo que nosotros queremos es que sean la menor cantidad posible, de tal forma que todo este flujo magnético nosotros lo podamos dirigir. ¿Para qué? Para, por ejemplo, en un transformador, pasar la energía de una bobina a otra en un alto porcentaje. ¿Ya? Esta es una de las máquinas más eficientes en el caso de las máquinas magnéticas, los transformadores, con eficiencias arriba del 90%, 95% de eficiencia, el traspaso de energía de una parte de la máquina a la otra. Ya como no hay rotación, las pérdidas son muy pequeñas. Acá es un híbrido entre, este es más parecido a un electroimán, y esta es una forma particular de construir, que sería como tener un círculo y una circunferencia, ¿cierto? Ahí tenemos la circunferencia y un círculo, y tomamos este círculo y lo extruimos. Y cuando lo... Profe, Dígame. ¿Sí, lo escucho? los toroides son como un tipo de transformador, ¿verdad? Se pueden usar y se usan bastante para lo que es medición de corriente, los transformadores toroidales, porque son de muy bajas pérdidas. Acá, ¿por qué? Porque, como te decía, el toroide, imagínate que nosotros tomamos una circunferencia, un plano, ¿cierto? O sea, Sí. y después agarramos un anillo y tomamos eso y lo extruimos y lo proyectamos acá y nos va a quedar una forma en que básicamente no hay punta, no hay ningún ángulo, porque nos quedó ese círculo proyectado en 360 grados. Ese es un toroide. Entonces, no es como... Sí, es que por ejemplo, una empresa que fue a hacer una instalación de un tablero de fuerza más un banco condensador, querían bajar de alta tensión a media y colocaron un toroide. Yo ignorantemente no sabía, y como usted nombró aquí un toroide, por eso le preguntaba. Claro, sí.
una de las aplicaciones de este circuito magnético es básicamente lo que se conoce como un transformador toroidal. Se puede usar para, por ejemplo, para protección y también se puede usar para medición. Entonces, por ejemplo, yo aquí al medio hago pasar un conductor y ese conductor tiene corriente y como dijimos, cuando por ese conductor pase una corriente se va a producir aquí un campo magnético y el toroide lo que hace es que atrae todo ese campo magnético y a partir de saca como una muestra y al sacar esa muestra podemos medir indirectamente la corriente que está pasando por el cable. Entonces, Ah, ok. O sea que quizás lo que hicieron ellos es más que nada como para protección. para medición, yo creo que ese toroide, ese transformador ¿Sí? toroidal es un sensor de corriente, es un transformador de corriente toroidal. Entonces, con eso ellos podían medir la corriente que estaba pasando por ese cable de alta tensión sin la necesidad de cortarlo ni intervenirlo, sino que medir el campo magnético que Sí, genera. sí, sí, es como lo que dice usted, porque pasaban como el campo magnético por dentro del toroide. Sí, de ahí les voy a mostrar unas fotos después de justamente esa aplicación de los transformadores, que hay transformadores de potencia, que su trabajo es alimentar con energía otras máquinas, y hay transformadores de medición, que sería en este caso un transformador toroidal, por ejemplo, para lo que es tomar muestras, como un sensor de voltaje, es un transformador TP que se llama, y un sensor de corriente, que sería un transformador TC, que se usan para sacar muestras para las protecciones o para la facturación, para lo que son las mediciones, porque en alta tensión no es tan simple llegar a intervenir, cortar una red, instalar un equipo, entonces se trata de que sean las mediciones menos invasivas, que no interfieran con el circuito, que lo dejen trabajando constantemente. Ah, sí, lo entiendo. Ahora todo me calza. Ya muchachos, Gracias, profe. ya pues, por hoy día, y para no pasarme, porque yo puedo estar toda la noche conversando,